Buenas, bienvenidos a este vídeo de unplandivino.net, por así decir, y vamos a seguir con los vídeos de la conciencia, que estuvimos viéndolos esas veces con otra persona hace poco, ya la conoceréis a lo mejor, pero hoy con Claudia. ¿Qué tal desde el Chaco con el calor? Gracias, Iván. Bueno, acá entrenados para la temperatura subtropical, ya buscando recursos para gestionar. Así que, bien, con la temperatura, bien. Estamos concienciándonos, o como decís allí, traducido del inglés, el concientizándonos, creo que eso es traducción literal, concientizándonos de, bueno, no sé si allí decís concientizar también. Hoy le he oído a un chileno en YouTube hablar de eso. Estamos concienciándonos de la importancia de la ira, ¿verdad? Y del arrepentimiento también, y del perdón. Sí, justamente se termina convirtiendo, como dice, en una guía y una oportunidad muy interesante, Iván. Muy interesante. Yo estoy como, así es, hoy decía un poco Ana, jugando, no sé si experimentando con un nivel de compromiso que realmente te permite retroalimentarte a partir de eso, ¿no? Como que sí te comprometes con atravesar la experiencia y te ofrece un montón de información. No hay que olvidarse, sí, y aquello de la más mínima frustración y cosas así, hay que quedarse ahí para observar y sentir, sobre todo, no alejarla, ir mentalizándonos de que esconden, como nos decían, grandes tesoros, ¿no? Pues nada, pues comentamos lo que vayan a surgir ahora, los temas que nos están haciendo aún recordatorios antes de empezar con la conciencia en sí misma, en este final de vídeo de ellos, el primero de la serie, y luego seguimos unos pocos minutos más con el siguiente, que es el mismo día que graban 4, creo que este día graban, y muy básicos, pues, se entienden muy bien, y bueno, pues a ver, ya vamos comentándonos. Ok. Vamos a ver. Is about God's laws and the design of the human soul. O sea que ahora toca recordatorios sobre las leyes de Dios y el diseño del alma humana. So now we're moving on to our third set of reminders. Así que vamos a nuestro tercer conjunto de recordatorios, que los que vimos antes son pues sobre la verdad de Dios y el amor de Dios y así muy en general. Before we start our discussion of the human conscience. Antes de empezar nuestra conversación sobre la conciencia humana. And here we wanted to look at basically the context that the soul exists in. Y aquí querríamos básicamente mirar el contexto en el que existe el alma. How that's going to relate to our later discussions. Y cómo eso se va a relacionar con nuestras discusiones posteriores. So in our assistance groups we learned Así que en nuestros grupos de asistencia hemos aprendido that God's principles que los principios de Dios are a part of God's nature. Son parte de la naturaleza de Dios. So God, as a part of God's character, attributes and nature, God has principles by which God. O sea, como parte de su carácter, naturaleza, Dios tiene principios por los cuales Dios lives, you could say. Vive, podrías decir. By which God engages his interactions with the, o sea, mediante los cuales se involucra en sus interacciones universe. Con el universo. O incluso podríamos decir como que están impregnando, ¿no? Todas las leyes que de alguna manera modelan el comportamiento o sirven para que todo funcione, ¿no? O sea, todas las leyes en realidad están incorporadas en ellas, todos los principios que expresan la naturaleza y el carácter de Dios, y por lo tanto
todas las creaciones, en realidad, tenemos la oportunidad de sentirlas, sobre todo las naturales, digamos, porque nosotros somos también una creación natural en el sentido que estamos vivos, con miles de millones de células organizadas vivas en un cuerpo, aunque no seamos el cuerpo, pero fíjate, ¿no? Las leyes, de alguna manera, crean automáticamente, ¿no? Expresando la naturaleza y el carácter de Dios. Y entonces, bueno, ¿qué tal? No sé si has tenido que silenciarte. Porque No, sí, justo desactivé. Sí, yo recuerdo con algunas de las experiencias que tuve al principio, y lo hablamos hace, no sé, antes de ayer, la sensación, ¿no? De hablar de leyes y principios como algo, wow, como que muy riguroso, una sensación, sí, sobre todo, bueno, por mi trayectoria de formación un poco academicista me sonaba, ¿no? Enciclopedista. Como que yo sentía que justamente estaba, en la antítesis de lo natural. Yo decía: "Ay, que como que, notaba, ¿no? Eso, qué pesado, la resistencia". Después conocí por qué sentía eso, ¿no? Era una Sí. de las heridas que tenemos. Claro, y cuando comenzamos a recorrer, lo comenzamos a recorrer con vos de una forma muy, amena. Yo me apoyé mucho en tu perspectiva, en tu inclinación, la inclinación de tus intereses por la naturaleza, y cómo de alguna manera me invitaste, fue allá hace mucho, conociendo a Dios a través de los principios, creo que se llama justamente el video, por si alguien lo quiere ver. Cómo está todo, tan imbrincado, ¿se dice? No sé cómo decir, es una trama, Imbricado, sí. sí, es una trama que hasta termina siendo muy conmovedora. Es como encontrarte un poquito de Dios en todo el tiempo, en todas las cosas. Sí. Sí, Y eso, o sea, el hecho de que no nos sintamos súper bien con la creación y disfrutemos a un nivel más allá de las palabras, de esos principios que ahí veíamos de economía y de función, ¿no? Expresados, por ejemplo, en el árbol que siempre digo, ¿no? Que sirve para muchísimas cosas en el entorno, no a los humanos, en el mismo entorno. Sirve de alimento a insectos, los insectos de alimento a pájaros, las hojas luego se caen, sirven para proteger el suelo, miles de hongos, bacterias, bueno, millones de cosas, todo con muchas funciones a la vez, ¿no? Entonces, claro, si nosotros no estuviéramos tan dañados en la Tierra, es ese conocimiento del alma, que es a través del sentir primero, antes que del intelecto, sería lo natural, digamos, y además favorecería el intelecto más, que es un poco que tenemos la visión contraria, que es como, ay, lo primitivo. Entonces, ¿cómo vamos a volver otra vez a lo primitivo? Sin entender que primero está el alma y luego el intelecto de los dos cuerpos, ¿no? El espiritual y el físico. Y eso tiene mucho que ver con ese malentendido de lo primitivo, ¿no? sí, sí. Y veíamos también en esa conversación que hicimos antes de ayer que el concepto de lo natural, como para nosotros lo natural, también lo hemos desvirtuado, como hemos hecho con muchas de las otras, el concepto de fe, de amor, de Dios inclusive. Eh, Ahí justamente es donde se ve confrontado, ¿no? Lo que nosotros tenemos y cómo el nivel de coherencia de la verdad divina, que fue otra de las cuestiones, y cuando te invita a reconocer Mm. su naturaleza, su carácter y atributo de Dios, empieza a ampliarse o mínimamente, como dice Jesús, abrir la posibilidad de que yo esté equivocada en el concepto de Dios que tenía, mínimamente, ¿no? Como un
primer paso Sí, a destruir algunas ideas. Sí. sí. Bueno, a mí me pasó, por ejemplo, en el del deseo y la responsabilidad, que él habla de otras cuestiones ahora, bueno, no sé qué va a hablar del alma, que pueda mencionarlo, si está, pero en los principios de deseo y responsabilidad, él habla en un aspecto muy puntual, da un ejemplo de la basura. Y la gente se ríe porque dice, ustedes van a notar cómo Dios se ocupó de la basura, entre comillas, la basura, ¿no? Que para la naturaleza no existe en términos de una cuestión residual, sino que es cíclica y que se ocupó de que esto, o sea, de cuánta de su creación fue diseñada justamente, cuánto amor hay en ese diseño, de que no hay lo que llamamos nosotros basura, no es basura en la naturaleza, Sí, no hay basura, y en el momento es así. que, claro, cuando creamos a partir de esos conceptos, de esa estructura mental, estamos creando en desarmonía y por lo tanto las leyes van a tender a destruir eso, ¿no? Porque Sí, porque las leyes automáticamente actúan impregnadas del principio, de todos los principios a la vez, pero en concreto esos principios podrían tener una traducción de decir, no existe la basura, por economía, por función, por todas las cosas, ¿no? Entonces, porque alguien podría decir, oye, las leyes destruyendo ya no son amorosas. No, es que las leyes automáticamente están impregnadas de esos principios y son amorosas por eso mismo y los expresan. Y entonces nosotros estamos con ese concepto, estamos atacando a Dios indirectamente, ¿no? Aunque no se puede atacar a Dios, pero sí se puede ir en desarmonía con respecto a los principios de sus leyes. Sí. Entonces, fíjate, el principio es todas estas cosas. Entonces, el principio por el cual podemos entender la individuación humana es el alma, ¿no? Es que hay una famoso concepto de la historia que es el principio de individuación, que han escrito mucho y incluso los psicoanalistas como Jung también hablaban de eso, porque claro, para hablar del subconsciente, para hablar de las cosas, tienes que decir, y para hablar del desarrollo de los niños, de cómo se llama toda esa temática de eso, del desarrollo cognitivo, pues tienes que ver qué se está desarrollando, ¿no? O sea, cuál es el punto inicial, causa primitiva o primera, fundamento que permite el desarrollo, o sea, dónde radica nuestro principio o causa de individuación, o sea, que en realidad cuál es el propósito, también tiene que ver con ello, ¿no? sí, sí, comprendo. Vale. Y es algo que, no, por eso decían, suena a una cuestión como que Dios va por acá y los principios van por acá, pero después uno comprende cómo están vivos, por así decirlo, sí, totalmente. Uh-huh. Pues fíjate, y al no tener eso, pero quería comentártelo este otro significado, ¿no? De tu principio, también el sentido, fíjate que tiene ese sentido del principio. La primera etapa, por ejemplo, la primera etapa de un animal no es la misma que de una persona, es decir, lo que nos cuenta la verdad divina es que las almas han sido creadas hace mucho, antes incluso que exista la tierra, nuestras almas, o antes de que la tierra esté habitable, incluso todo, es muy extraño, porque bueno, es otro universo, seguramente el universo de las almas, digamos, es entonces lo que serían los animales, aunque también estén vivos, tengan esa expresión
por su cuenta de potencial, esa expresión potencial de los principios de Dios que está distorsionado por la presencia de almas como nosotros aquí, ¿no? Porque se expresa en los animales la condición del alma humana. Eso es tan extraño y tan radicalmente diferente de lo que diría la ciencia, es lo que nos comenta la verdad divina, ¿no? Entonces, esa primera etapa o punto inicial, ese principio, por ejemplo, no estaría en el universo de las almas, el de los animales. Por eso te lo quería comentar también. Entonces, pero si nosotros decimos, por ejemplo, Iván, que los principios fundamentales que cuando Jesús desarrolla son los que erigen como el cimiento de todo, transversalmente, están abajo, él hace como un edificio, ¿no? Y dice, bueno, estos de abajo son los fundamentales, que por ejemplo, amor y verdad, sabemos que están de manera, no sé si la palabra es garantizado, pero sí, es como que sí, todo el tiempo es amor y verdad, no hay verdad sin amor ni amor sin verdad. Pero te consulto esto que me acabas de decir, con respecto a las diferencias, por decir, jerárquicas, ¿sería ahí lo que me quieres mencionar? Del que no es lo mismo al principio, eso es lo que no entendí. La diferencia entre es lo que me contaste recién, no sé si lo entendí bien. Sí, que la primera etapa, el origen, el punto inicial, es distinto dependiendo de los seres. Ah, ok, sí, entendí bien entonces. Sí, pero Sí. claro. Por eso creo que ahora ellos, yo no vi los dos anteriores, pero creo que por eso tienen el capítulo del alma humana como la creación más elevada, ¿no? Sí. Ujú. Pero fíjate que, o sea, al ser más elevada, puede, o sea, la expresión que va a vivir, o sea, que va a darse a través de ese alma, permite que haya una vivencia más, digamos, completa, intensa, fuerte de los principios de Dios. Sí, sí. O sea, porque, claro, los animales y todo esto también están expresando y el comportamiento por ley de cómo nos estamos unidos a los animales o no, cómo ellos expresan nuestras historias, están, o sea, en ellos está el mismo tipo de vida, de alguna, sí, lo que es la energía que llaman vida, está a través de ellos, igual que a través de este cuerpo, pero para nosotros tiene que pasar por el alma. Y el alma es como otro principio para nosotros, pero en este otro sentido de principio. Pero bueno, no nos liemos más, que era solamente para comentarlo un poco. Now, God Ahora bien, Dios decided to create the universe, but Dios decidió crear el universo. before God did that, he had to create a structure Pero antes de crear eso, tuvo que crear una estructura in which the universe could exist, and en la que pudiera existir el universo. that structure is called laws. Y esa estructura se llama leyes. So God created a whole series of laws. O sea, Dios creó toda una serie de leyes, which are the structure, que son la estructura, you could say the framework podrías decir el marco of the universe. del universo. And then he placed the materials. Y luego, después colocó los materiales que creó. Created the universe. O sea, él colocó los materiales. Creó el universo en sí mismo. The materials inside of the universe. O sea, los materiales dentro del universo. And the soul, the human soul, y el alma humana, is the highest of those materials. Es la más elevada de esos materiales. Por así decir, el más elevado de esos materiales. Yeah, the highest because it is the only one of es más elevado debido a que the creations of God that es la única de las creaciones de Dios has free will, que tiene libre albedrío. The ability to be a free thinking, free acting being. O sea, la capacidad de ser un ser libre pensante
libre actuante, si lo queremos decir así, without there being some other external sin que haya control otros controles, algunos controles externos on the being. diferentes sobre el ser. And it has the ability to be self-aware. It has self-knowledge that can grow. Y tiene la capacidad de ser autoconsciente, tiene autoconocimiento y que puede crecer Over periods of time. durante periodos de tiempo. In addition, the human soul has the ability Y además el alma humana to transform tiene la capacidad de transformarse from its natural condition desde su condición natural into the divine angel. So hasta el ángel divino, hacia el ángel divino. the human soul has been created with very Así que el alma humana ha sido creada special, unique qualities. con cualidades muy especiales, únicas. Es en este sentido, como es capaz de tener una relación personal con el ser que está siendo expresado a través de los principios impregnados en las leyes, imagínate la bomba que es eso. O sea, luego los animales, además, dicen en otros puntos, que lo vimos un poco alguna vez, los animales nos pueden seguir a lo largo de nuestra progresión en amor por los diferentes planos y más allá del 8 incluso. Pero nosotros, con esa relación personal, fíjate qué curioso, o sea, el alma es como ese material que no podemos entender, más allá del cuerpo espiritual, cualidades muy únicas que permiten una transformación infinita, pero de manos de la misma, de la misma personalidad infinita, cuyo carácter y naturaleza está expresada no solo a través de nuestra esencia personal, nuestra naturaleza única que es el alma, o sea, que está en el alma, esa naturaleza única, sino a través de todos los principios que vemos en toda la creación, bajo los cuales funcionan sus leyes. Y como siento yo, Iván, que de alguna forma, suponte que nosotros no sabemos que somos el alma, ¿verdad? En un momento Es que dice Jesús, la justo lo que... hemos sentido, pero no lo conceptualizamos porque el entorno no ayuda. Pero sigue, perdón. No. Y contaba que en el de emociones, lógica y verdad, donde habla de la experimentación, que estuve releyendo, en un momento Mary también lo comenta, ¿no? Que una de las experimentaciones que nos debemos, digamos, como niños pequeños, es justamente hacer esta comprobación a través del experimento, de someter de alguna forma a una observación minuciosa y comprometida, que un poco hablábamos al principio, de que somos un alma. Y que él dice, más allá de que vos me digas, sí, somos un alma y asientas con la cabeza, dice Jesús, hasta que no lo sientas, no lo vas a poder asumir como tal. Pero date cuenta que Porque estamos siéndolo todo. Date cuenta que estamos siéndolo todo el rato. Entonces eso es un poco claro, paradójico, porque si es el yo real ya estamos usando el libre albedrío para la mayor parte del tiempo ir en desarmonía con las leyes, entonces en realidad ya estamos sintiendo. Y bueno, y todas las veces que sentimos que nos está hablando el entorno con la ley de atracción, los eventos, que viene alguien enfadado a nosotros, no sé qué, no sé cuántos, ahí, o sea, estamos sintiendo el alma todo el rato, ¿no? Porque si la realidad está reaccionando a nuestra condición del alma, es muy poquito, ¿no? Lo que tenemos que decir o que pensar o sea, que hacer para decir, sentimos el alma, ¿no? Sí, tal cual. Aparentemente. Claro, sí, cuando uno comprende, bueno, el principio de dominación que rige justamente
la función del alma, claro, sí, ahí se da cuenta la lógica que hay detrás de todas las circunstancias y cómo estamos todo el tiempo decidiendo o definiendo a través del uso de la voluntad, claro. Claro, sí, el no sabemos no es justamente una forma de resistencia, de justificar la fachada. O sea, una cosa es no saber y otra cosa es que lo hayamos sentido poco, mal, ¿no? No sé si se puede decir así. Exacto, ¿Por qué? sí, 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 Porque lo que hemos sentido es muy intenso también. Y entonces, cuando sentimos los errores, estamos sintiendo el proceso de liberación del alma, ¿no? A poco que hayamos sentido y todo el mundo ha sí, sentido algo. Y otra cosa es, pues, la conciencia, ¿no? Que también forma parte. Bueno, entonces, vamos a darle. And God's laws had to be created that Y tenían que ser creadas las leyes de Dios would allow the human soul to que permitieran que el alma humana do things, haga cosas, que haga cosas, to interact in certain ways. interactuar en ciertos modos. So we need to understand that Así que necesitamos entender every one of God's laws, que todas y cada una de las leyes de Dios, now as we learned also in our systems group, tal como aprendimos también en nuestro grupo de asistencia, every one of God's laws has an energy cada una de esas leyes tiene measurement system un sistema de medida de energía in it. And it's capable of dentro de measuring ella, de esa ley. the energy flows Y es capaz de medir los flujos de energía of all sorts and types of energy, de todo tipo y suerte de energía, including thoughts, feelings, incluyendo pensamientos, sentimientos, words, palabras, action, acción, desires, o sea, acciones, deseos, intenciones intentions, and so forth that y demás. are all human. Son todas humanas, cosas humanas. That are governed by the human O sea, que están gobernadas soul. por el alma humana. So it has the ability now. So O sea, que tiene la capacidad ahora. God created a whole series of O structures, sea, Dios creó toda una serie de estructuras, laws, and God created de leyes, the ability now. So God created a whole series of structures, laws, las leyes, esas estructuras, and God created the human soul with the ability y Dios creó el alma humana con la capacidad to have flows of energy, de tener flujos de energía, and the laws measure and respond to the flows of energy and y las leyes miden y responden a esos flujos de energía the types and kinds of energy that are flowing. y los tipos de energía que están fluyendo. Now, this is now a system in place that God's Así que eso entonces es un sistema que está ahí en su lugar, got, where you've got que Dios tiene, laws governing the human soul and its donde por un lado tienes leyes que gobiernan en alma humana operation itself, but also y su operación en sí misma, the laws measure things that the human soul creates. pero también esas leyes miden cosas que crea el alma humana. Yes. And those creations O sea, también hay esas leyes que miden esas cosas. of the human soul can be measured and quantified Así que esas creaciones del alma humana pueden ser medidas, cuantificadas and reacted upon y se puede responder a ellas. by the universe that surrounds the O sea, ¿quién responde? El universo soul. que rodea el alma. So this is the system God created, very Así que ese es el sistema que creó Dios. Aquí podrías decir entonces, en comparación con los animales, que el flujo que es medido por las leyes y el flujo energético se queda en el cuerpo espiritual de los animales superiores. O sea, ellos no tienen esa caparazón de más posterior, más profundo, la elevada creación que es el alma, para rodear de alguna manera, por así decir, esos dos cuerpos, el físico y espiritual. Así que, por ley, las leyes que actúan en el alma y que son más, digamos, primordiales, dominan, ¿no? Como has dicho,
la creación que se va a mostrar, pues no son las mismas leyes que gobiernan los cuerpos espirituales de los animales. Esa energía y esa vida como tipo de energía que también tenemos nosotros en el cuerpo animal, no deja de ser nuestro cuerpo también un animal, como dice a veces Miller. Bueno, ¿quieres comentar para aclararnos? O... No, yo interpreto que ahí es como la lógica más clara y simple de al ser única en su esencia, digamos, en su característica, en su cualidad. Y por supuesto que entonces amerita que el marco que la contenga y la regule, no sé si la palabra es regular, o sea, que las leyes operan con esa función, digamos. Sí, No regular. sé si la palabra es regular. El que estás hablando de las leyes que actúan sobre el alma. Ujú. Y sus creaciones, sí. Sí, para No sé si la regular, palabra es regular. lo van a regular luego. Sí, vamos a buscar el significado y van a regular lo que es la interacción que va a tener la vivencia del alma que está siendo grabada, pero que ahora la está viviendo en un universo, digamos, más limitado, el de los cuerpos físico, espiritual. Está viviendo en ese tipo de materia, y entonces lo que regula toda la vivencia, sí, y cómo responde el entorno. Claro. Sí, toda esa respuesta está sometido a leyes de orden superior. Sí. Vamos a ver el verbo. Regular es ordenar, controlar, poner en estado de normalidad, ajustar, precisar o determinar las No se está normas. viendo. Vos estás leyendo, pero se sigue viendo lo de principio en la pantalla, ¿eh? Ah, qué raro, ¿eh? Ahí está. Sí, ahí cambió. Ah, pues ha tardado. Ahí, Ha tardado. ahora sí. Qué curioso. Ordenar. Sí, tardó. Yo cuando vi que leías me di cuenta que vos estabas viendo ya. Ah, ok. Claro, sí, muy bien. Qué curioso, sí. Que se habrá bloqueado un momento la conexión. Vale, pues Poner en estado normal. A very clever system. ¿cómo poner estado? No, leí en voz alta. Iba a agregar que, digamos, podemos agregar que en el caso del alma lo que se mide es la desarmonía o la armonía. ¿Podría ser así? Principalmente en Pues, cuanto a esta cuestión de... bueno, están midiendo todo porque son las mismas leyes las que van a funcionar en los planos donde ya somos en unidad con Dios y no va a haber nada en desarmonía con el amor y la verdad de Dios. Y son muchos más planos que el ok. amor natural. O sea, no. Eso sería solo si fuera en la definición, digamos, moral, pero moral no del significado que usa Miller, sino del tipo de filósofo católico que veíamos el otro día con Ana, leíamos larga. Claro, porque Sí. aquí lo que pasa es que hacen tanto énfasis porque nosotros estamos en un estado caído, ¿no? Y entonces Miller y Mary tienen esa frase que poníamos muchas veces, ¿verdad? De la verdadera dicha es cuando todo nuestro comportamiento, incluyendo ahí deseos, emociones en el alma y todo, pues eso, está en armonía y no en desarmonía. Claro, pero las leyes del alma están midiendo todo, ¿no? Todas las energías. Pero para lo... O sea, fíjate todo lo que tienen que medir para ajustar todo nuestro cuerpo y el entorno a lo que nosotros deseamos desde el alma, ¿no? Pero independientemente de si es en armonía o en desarmonía, ya fíjate todo lo que tienen que... Sí. Sí, comprendo. Claro. Vale, pero bueno, de eso hablaremos más.
becomes the soul. So this is the system God created, Así que este es el sistema que creó Dios, very clever system, digamos muy inteligente, muy astuto, as most people who were at the group or have listened to that material would understand now. muy inteligente, como entenderán ahora ya las personas que estuvieron en esos grupos o escucharon ese material de los grupos de asistencia. It's very clear. Está refiriéndose una y otra vez a aquello que vimos, las cosas esenciales de los principios de Dios, están los esquemas ahí y vídeos súper claves, ¿no? Entonces, un sistema muy inteligente, digamos, esta palabra clever es como inteligente, astuto, algo así, habría que buscar sinónimos. To help us live in a framework Para ayudarnos a vivir en un marco of constant change and de cambio constante upgrade, if you like, y de actualización, por así decirlo, without there being any lack of safety. So, sin que haya ahí ninguna falta de seguridad, en el sentido de físico, así de safety, como vimos una vez. it creates a safe system, a happy O sea, crea un sistema así, seguro, system for un sistema feliz humans. para los humanos, aunque aquí, por la vivencia que tenemos, parece todo lo contrario, ¿no? Y veíamos Sí. en el vídeo hace Sí. poco con el chico este, Scott, que estaba tan enfadado como estamos la mayoría con Dios, pero no lo decía así, sino que decía que por qué no se inventaba Dios la forma de infertilizar a todos de una puñetera vez. Claro, cortar, sí, quería atravesar la lógica con mutilar así. O sea, le Wow. queremos decir a Dios Sí, lo que es siento que igual. económico. Fíjate que lo dijo Miller, aunque no lo dijo con esas palabras, eso es desarmonía con el principio de economía, pero no lo podemos entender porque no somos Dios, ¿no? Claro, totalmente. Es tan, como, no sé si la palabra era, no sé si la palabra es ingenuo, pero sí, era como, a mí me asombró ese nivel de, o lo que proponía, pero bueno, cuando uno comprende nuestras heridas, sabe que no está siendo lógico en ese momento que actúa desde ese lugar, digamos. O sea, no está pudiendo. Hay un Sí, impulso ahí. está mostrándose un error del alma, ¿no? Un bloqueo que se traduce en esa separación, digamos, mente-corazón, ¿no? Que nos hace decir con la mente ese tipo de cosas que son medio fachada, medio... Sí, era asombroso, digamos, como proponer, que si bien uno, como proceso de experimentación, decía yo, bueno, a ver, y él lo cuenta en esa secuencia de emociones lógicas y verdad, tomemos esto como incierto y lo ponemos en la cesta y experimentemos, a ver qué pasa. Y pienso que en este asunto Dios está equivocado y comencemos la experimentación. Pero ahí ya era lapidario, Sí, estaba muy enojado. Ujú. claro, pero estaba mostrando, por lo menos al abrirse a hacer una pregunta, se estaba mostrando un poco dispuesto a experimentar, ¿no? Una forma de experimentar que tenemos que casi es muy fácil, y lo es, pero lo es de hecho, y nos sirve mucho es hablar, ¿no? Muchas veces hablando es como nos han surgido cosas, ¿no? Porque de Sí, hecho, escuchando. Ay, a mí. sí, hablar, escuchar es como abrirte a que a lo mejor no tienes razón con eso que crees, ¿no? Y ya por lo menos el chico dice, bueno, voy a preguntárselo. Sí, sí, incluso después que lo escuchó, reconoció no estar satisfecho con la respuesta, que es más de lo que ya venís diciendo, decía, él estaba buscando otra cosa, claro. Sí, 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 es muy gracioso esa pregunta. Bueno, pues vamos, tragicómica, pero graciosa, sí, bueno. A ver, And in addition to that, y además de eso, we also spoke at that group en ese grupo también hablábamos about the capacity inherent that God has created inherently in the human de la capacidad que ha creado inherentemente al alma humana Dios, soul, and through the design of the laws, that y mediante el diseño de las leyes, esa capacidad, energy or information can be transmitted
que consiste que la energía o la información transmitted from God puede ser transmitida desde Dios to the human soul al alma humana and from the human soul to God. y desde el alma humana a Dios. Y aquí es muy importante, que se me ha olvidado decir antes, el tema de que, acompañado a eso que hemos hablado de los principios, el alma tiene ese carácter jerárquicamente superior, aunque nos duela decirlo por todo el error emocional que hay en torno a esa palabra. Pero fíjate que el alma tiene, como si fuera una parte de la personalidad de Dios, que solo se activa en su plenitud si el alma se transforma con el amor divino, y es como una copia, es como si Dios es infinito, pero lo más superior de Dios, que es expresado a través de las leyes, hemos visto que era el carácter y la naturaleza, la personalidad, y eso, como es infinito, puedes imaginar que tiene infinitas versiones, y eso es lo que la esencia quizá del alma que más puede permitirnos sentir la diferencia con respecto a los animales. Porque hay muchas personas que dicen, no, pero los animales también tienen personalidad, yo lo siento. Pero eso sería una percepción solo a nivel de la individuación, digamos, del cuerpo espiritual, de los rasgos, y la persona lo ve profundo, porque el cuerpo espiritual ya es profundo para nuestra percepción usual de nuestra vida, ¿no? Pero en realidad está ese yo real más profundo, que es el alma, que tiene una especie de copia que no será de la misma sustancia, digamos, de Dios, es una copia de los infinitos fragmentos de personalidad, de esencia de Dios. Y por eso nosotros, fíjate con qué seguridad distinguimos la personalidad de cada persona, ¿no? Con qué fuerza. Los animales es como en otro plano, ¿no? Puedes decir, bueno, pero no. Pero es como en negativo, ¿no? Es otra historia. ¿Cómo que tienes algo ahí para comentar de eso? Y por mi experiencia y lo que yo siento, y justamente cuando leía lo de Mark ayer, en realidad al no ver el alma, nosotros, este tipo de precisiones, entre comillas, o conjeturas o lecturas que hacemos, son siempre en función desde nuestra condición álmica a lo que podemos ver y a lo que podemos llegar, porque yo me di cuenta a mis casi 50 de que lo que yo consideraba personalidad, en mi caso solamente conmigo, imagínate todo lo que entra con toda mi red de relaciones, no era quien yo creía ser. Entonces, lo que se puede describir como tu personalidad, mi personalidad, nos quedamos bastante lejos de lo que realmente somos y lo que realmente constituye nuestra personalidad. Sí, pero ese carácter de singularidad, de ser únicos, en realidad ya lo has sentido. Por mucho que estemos anestesiados, ya lo hemos sentido de pequeños. Yo me acuerdo no sé si lo hemos comentado alguna vez, con un niño en el colegio decir, no sé por qué nos dio por hablar, ponernos profundos y de como que nos estamos maravillando de cómo se diferenciaban también las personalidades de cada uno de los niños. O sea, que era como curioso eso. ¿Cuántos años tenías más o menos? Pues ni idea, es en el colegio antes de salir al instituto. Ah, sí. Mismo, pero vamos, bastante. 12, 10. Sí. Bastante. Podría ser menos, un recuerdo bastante así, nebuloso, pero sí, ponte 10. Sí, con niños. Bueno, claro, yo estoy hablando más bien de una percepción más categórica cerrada, así como definida, como claro, ya así un rótulo, tac, así, ¿no? Un paquetito, pero empaquetado, pero no, claro, sí, lo reconozco. Claro, tú Igual has tenido durante años la vivencia, digamos, desde el otro lado, ¿no? Yo me acabo de acordar de este recuerdo muy puntual, que no es que solo habláramos, se fue un momento y que nos pusimos ahí filosóficos, pero en este sentido, digamos, más
que ahora interpreto es más del alma, ¿no? Pero tú me estás diciendo, claro, como profesor Claro, durante muchos años, tú estabas presenciando, pues eso, las personalidades muy diferentes de cada niño, pero ya por ley, o sea, por cómo funciona la institución, ya tú tienes que, digamos, hasta cierto punto anestesiarte bastante a eso. claro, incluso la tendencia a la homogeneización y a claro, alinearse, a pertenecer a todas las cuestiones así que mimetizarse, basadas en el miedo, todas. Hace que uno reprima determinada, bueno, lo viví yo así también, incluso adultamente hablando, dentro de una institución y con determinados protocolos, bueno, lo vivimos todo el tiempo en realidad, Sí, sí, en todos los como trabajos. determinantes. Ujú, en todas en todo, incluso en la familia, en estas cuestiones que lo permitido, lo no permitido. Y entonces sí, yo no tenía recuerdos, ¿no? Y me pasa mucho aparentemente siento que la sustitución que hizo mamá conmigo en mi rol de hija, de alguna manera a partener en su vida, a ser como la otra mitad, yo siento que no tuve una infancia muy infantil, paradójicamente. No, no, porque no me veo mucho, no tengo, debe ser que sí está todo registrado y no estoy eligiendo recordar. Me cuesta bastante asociar esas purezas, esos momentos muy, Sí. como reveladores de eso. Bueno, ahí vamos limpiando poco a poco y todo está, es todo, somos Sí, sí, el yo real igualmente, claro. Bueno, entonces sigamos, ¿no? claro, vamos. Yes. Now, in the group, To the human soul and O sea, transmitidas, que estamos viendo lo de las energía e información transmitidas from the human soul to God. en ese intercambio con Dios. yes. Now, in Sí, the dice, group, we learned en el grupo aprendimos that the God is outside of, or you could say, que Dios está fuera, o podrías decir, encompassing the entire abarcando universe. todo el universo. God is bigger than the entire universe. O sea, Dios es más grande que todo el universo por entero, But God is outside of the universe, pero está fuera del universo. and we are, as human souls, Nosotros como almas humanas inside the universe. estamos dentro del universo. We currently exist inside. Now, O sea, actualmente existimos dentro. Claro, por eso fíjate la visión de los guías celestiales que puedan tener de nosotros, como están ya en unidad con Dios, podrán compartir un poco esa mirada como desde fuera, aunque no hayan hecho la unión álmica y no se sientan plenamente en el universo del alma, pero ya al ser unidad con Dios, imagínate cómo puede ser eso. Y esa visión y esa percepción, si nosotros vamos teniendo más fe en los guías, terminará habiendo un guía celestial sí o sí con nosotros, no solo que esté en el camino del amor divino, sea un ángel, dos, o los que sea. Y porque, bueno, ellos son en parejas, ¿no? Ellos actúan como están las almas gemelas ya ahí muy conectadas. Bueno, pero uno. Y fíjate cómo será esa mirada, ¿no? O sea, podemos hacerlo como objeto de nuestra imaginación, rezar y eso, con eso. Sí, y bueno, esto viene a cuento de lo que decía recién, que yo no recuerdo. Y en ese video de Emociones, Lógica y Verdad, cuando le responde a Mark, que él cuenta que se siente solo y trabaja, digamos, lo invita a recorrer la experimentación, la posibilidad de que no sea así, de que realmente no esté solo, de que sienta, que lo somete, bueno, y habla de los guías, Jesús, y eso le cuenta a él, es alguien que te conoce, que sabe todo, que te conoce más que tú a ti, y que justamente puede ofrecerte
esa compañía amorosa en el sentido de procesar lo que, o sea, que no te ocupes por decir, y nos pasa mucho, ¿no? De querer estar a cargo de la investigación, decir, bueno, tengo que hacer esto y después esto muy, muy adultamente. Y en cambio el guía colabora desde esa sensación que tenemos de por dónde ir o qué hacer y abrirnos en compañía, ¿no? Cuidado, digamos, acompañado. Claro, para los guías es muy, muy de risa esto que hacemos, claro, porque ellos Sí, debe ser. Sí, con un pie ya claro. puesto en Dios, por así decirlo, al haber transformado el alma, los guías más celestiales, o sea, los de plano 8 y más, es de risa. Sí, sí. Ayer justamente yo había estado rezando, bueno, había leído eso, que ya lo tomo como una cuestión muy clara, ya no es que pierdo, o sea, que no lo someto a ver si es así, no lo dudo. Ya me abro a recibir y a confiar en el proceso, ¿no? Entonces, buscaba algo, pero terminé leyendo no lo que buscaba, ¿no? Terminé leyendo otra cosa y recibiendo otra información. Bueno, y en el proceso y me pasó de que inspirarme en eso que leí. Y justamente atravesé un momento en la tarde que había venido, así como empezaste esta conversación diciendo la importancia que le damos a la frustración y a la ira como oportunidades, como portales. Entonces, claro, y fue así que empezó la tarde y fue un devenir que siento que me llevó ahí, ¿no? Ay, vamos o sea, yo lo estoy haciendo muy intelectual, ¿no? Pero vamos a recordarle a Claudia que tiene un guía. Claro, entonces yo dije, ay, voy a mirar tal cosa, ¿no? Y dice, "Ah, bueno, por aquí, por aquí". Y me llevaron y recordé y me inspiré y estuve rezando. La verdad es que sí, terminó muy, ¿cómo te puedo decir? No puedo decir plácidamente porque la emoción no era agradable la que transitaba, pero sí así esa sensación de ir acompañado, porque no fue para nada, no sé cómo explicar, sufrida o algo así, no sé cómo explicar, pero sí, era un respaldo, era una garantía, era una confianza que se iba a medida que experimentaba la emoción, ¿no? Eso, sí, Qué bueno. Bueno, sí, fue muy vaya. We don't know whether that's always going to be the case, given Ya nosotros, dice, no sabemos si siempre va a ser así, the transformations that the soul may be possible. dadas las transformaciones que pueda tener el alma, no sabemos siempre, o sea, si se va a quedar para siempre el esquema, como lo ha dicho ahora, ¿no? El alma siempre dentro del universo, ¿no? Ya vimos incluso en uno de los vídeos de aquella serie con los principios, vimos uno muy clave, donde él incluso le pregunta a la gente qué pasará luego después de la unión álmica, ¿no? A partir del universo de las almas, que es como si ya estuviera fuera de este universo conocido, e incluso de los universos espirituales, y aquí está refiriéndose a eso. sí, recuerdo. Sí, porque estaba hablando de dentro, fuera y todo eso, y entonces aquí dice, Human dígamelo otra souls vez, inside the universe. aquí dice las almas humanas dentro del universo, We currently exist inside. Now, actualmente ahí dentro. we don't know Ahora bien, no sabemos whether that's always going to be the case, si given eso va a ser siempre así, the transformations that the soul may be possible dadas las transformaciones que puede experimentar el alma, ¿no? of, capable of carrying out De las que son capaces el alma, las almas, with the help of God's love. con la ayuda del amor de Dios, claro. However, at this stage, that's Sin embargo, en esta fase the limitation. Now, está esa limitación. there had to be a mechanism that God Ahora bien, tenía que haber un mecanismo also created que también creó Dios that allowed God to transmit love, which que permitiera que Dios transmita amor, we learned at our group, to transmit love cosa que vimos en nuestro grupo también, from God's soul to
transmitirlo desde del alma de Dios to the human soul, so al alma humana, that there could be a free flow de modo que pueda haber ese flujo libre of communication de comunicación between there, entre eso, entre ahí, ¿no? between God and the human Entre Dios y el alma humana. soul. And if you Y think about it, there si lo piensas, must also be también debe existir a way una manera that God has que tenga Dios to transmit truth de transmitir verdad to the human soul. So a la alma humana, there can be a free flow of information, para que pueda haber ese flujo libre de información, truth coming de verdad from God, that que viene de Dios, knowledge, all the knowledge of the universe o sea, el exists conocimiento, que todo el conocimiento del universo in God, existe en Dios, and God wants to share all that knowledge y Dios quiere compartir todo ese conocimiento as a gift to como un regalo, un don a la humanidad. humanity. Mhm. So there has to be a way for God Así que tiene que haber una manera de que Dios to share that pueda compartir esa verdad truth with humanity. con la humanidad. And the mechanism via which God's created that Y el mecanismo mediante el cual Dios creó eso es, truth o sea, esa is the conscience. The mechanism via which God's created that truth is the dice literalmente esa verdad, el mecanismo mediante el cual Dios creó esa verdad es la conciencia, conscience in the first part, en primer lugar, and the second part is y la segunda parte, en su segunda parte, by receiving God's love. Because es mediante recibir el amor de Dios. remember, some of the truths Porque estamos hablando del intercambio global entre Dios como alma y nosotros como alma. Entonces hay esas dos partes, digamos. of the universe Porque recuerda, dice, algunas de las verdades del universo we're not capable of no somos capaces understanding de entenderlas, unless we've received the a menos que hayamos recibido transformative actions or esas acciones transformadoras, digamos, results of o resultados God's love. del amor de Dios. So you can see that God provided Así que puedes ver que Dios proveyó both de ambos mecanismos mechanisms in order for us to be completely happy para que pudiéramos ser completamente felices and to be transformed y ser transformados everlastingly. perpetuamente. You know, and eventually once we're Y al final, an immortal being una vez que somos un ser inmortal who has received God's love to the point of que ha recibido el amor de Dios hasta el punto de obtener obtaining immortality, la inmortalidad, we obviously will have an engaging life of learning still. obviamente vamos a tener una vida ahí involucrada de comprender, o sea, perdón, de aprender todavía. So all of those things must still occur Así que todas esas cosas deben seguir aún así ocurriendo todavía, ¿no? Yes. in order for us to Para que podamos continue learning continuar aprendiendo and seeing and y viendo, experiencing more of experimentando our universe. más de nuestro universo. Yes. All right. So, O sea, toda esa transmisión entre Dios y nosotros que no depende, los mecanismos siguen funcionando y están ahí perfectamente disponibles, aunque esté la tierra tan herida, ¿no? Pero ese mecanismo de la verdad y del amor de parte de Dios, ¿no? Que eso es una cosa que la van a enfatizar. Pero bueno. so No, y ahí yo siento, Iván, Dale. en una de las condiciones en las que veo reflejado esto de darnos el libre albedrío como una cuestión no capciosa que nos pasa a nosotros, en la forma en que nosotros entendemos la libertad, digamos, supuestamente, y que realmente hay como una letra chica, y en cambio yo veo que elijas lo que elijas, decidas lo que decidas, está garantizado, ¿no? El principio de permanencia visible, por ejemplo, en esta cuestión del acceso Sí. a la verdad y incluso la posibilidad de recibir el amor, que sabemos que está relacionado justamente con el perdón y el arrepentimiento. Por eso. Mm. Es maravilloso. Sí. Sí. Pero bueno, el mecanismo estará ahí permanentemente, pero si por economía vimos que si renuncia mucho la gente,
dejará de estar disponible lo que es el regalo, pero el mecanismo se quedará ahí como muerto, digamos, ¿no? No sabemos hasta cuándo, Claro. si se cierran los Eso, cielos. claro. Sí, Ujú. en el momento en que Sí. se Me cierre, olvidé de sí, que es importante tenerlo en cuenta realmente como algo, como un potencial. Sí. sí. Bueno, en los mensajes de Paget lo dicen que va a pasar sí o sí. Entonces, y luego si lo empiezas a sentir con todo lo que estamos viendo y todo eso, pues ves que es muy lógico porque hay muchos más miles de millones de espíritus en los caminos del amor natural que tienen más poder en amor, que pueden estar en el plano 2, 3, pero que están en contra literalmente de entregar el control de la tierra a Dios. El control de la tierra a Dios sería a través de nosotros y de ellos, aceptando el camino del amor divino más en la suficiente cantidad como para desequilibrar la balanza hacia el otro lado, ¿no? Pero por la cantidad de miles de millones, bueno, no lo sabemos, ¿no? Pero la verdad es que parece lógico pensar que los mensajes de Paget, si lo dejaron tan claro, debe ser por este tipo de sensaciones que nos puede dar contemplar esa verdad que nos ha comentado también, o sea que hay muchos más millones de espíritus, hay millones en el camino del amor divino o ángeles, hay millones de ángeles, pero hay muchos más seguramente. Bueno, y es que da números de ello en uno de los textos, o sea, en uno de los talleres, no, en una de las entrevistas sobre los atributos de Dios en la segunda, que en algún momento traduje solo la primera, son como unas 40 páginas también, pero luego da números y hay muchos más espíritus, por supuesto que no son ángeles, o sea, mucha más gente, toda la gente que ha nacido en los decenas de miles de años de historia de las almas en la Tierra, imagínate, es muy Claro. las adicciones están Muy ahí difícil. durante miles de años, tienen apegos a lo que han construido en sus planos espirituales y con todo ese conocimiento que allí sí está disponible y todo eso, renunciar a una cosa que de repente es muy nueva, o sea, renunciar a lo viejo por algo que es muy nuevo y ellos llevan tanta cantidad de tiempo y tanta cantidad de ellos perdidos por vete a saber qué regiones dentro de cada condición espiritual, dentro de esas esferas espirituales que no sabemos muy bien cómo funcionan, ¿no? Que no se ven. Pues ahí todos esos están deseando seguir en su adicción y por eso vemos tanto por eso hemos presenciado tanta influencia en nosotros mismos de anestesia en las heridas en base al curso de milagros, etcétera. Porque todos esos tienen muchas ganas también de controlar a su manera la tierra. Hay gente literalmente medio poseída que dicen que son varias encarnaciones, gurús de la nueva era, que hablan de eso. Claro, y se ve en la popularidad y en la masividad de respuesta, Claro, e incluso en el mismo rechazo que genera Jesús con la verdad divina, que incluso cuando yo lo compartía decía, bueno, despeguemos al mensaje del mensajero en todo caso, a ver si podés escuchar la verdad divina, más allá del, no es ignorar las cuestiones que te genere que él diga Jesús, porque al contrario, es una oportunidad de entrar también ahí, sentir, que me ha pasado hace poco, de sentir las heridas que tenemos con Dios proyectadas a Jesús, pero independientemente de eso, y como él también dice, bueno, dejemos, en uno de los videos, dejemos esto a un costado por un momento y podamos escuchar la verdad y ver lo que estamos contando, ¿no? Verla reflejada en las leyes, ¿no? Ver, ¿no? En las leyes y los principios, comprobar, conocer a Dios a través de eso. Yo siento que de alguna forma la intención básicamente de esta, y bien lo nombraste vos, la humanidad desalmada, creo que así fue, organización
Sí, alguna vez. desalmada en ese sentido. Ujú. Sí, Y la mella que hace, porque yo también estuve muy seducida por esa pseudo espiritualidad de entrar ahí y uno en algún momento hasta cree sentir, porque es así, ¿no? Cree sentir, y que viene bien una cuestión así media opiácea, ay, sí, va, con la respiración inclusive, todo que después fuimos comprendiendo que esos mecanismos incluso favorecen estas influencias y recibimos a veces. respuestas inmediatas. Sí, cuando Sí, tenemos sí. la intención no depurada, digamos, por el conocimiento de una verdad más simple y más bonita que estamos viendo, ¿no? Que nos cuenta, cuando tenemos la visión distorsionada, las mismas prácticas a lo mejor pueden servir para otra cosa muy diferente porque no tenemos la sinceridad de querer afrontar lo que hay debajo, ¿no? Es algo así. Claro, claro, así, exactamente eso. Oye, Es pero nuestro deseo. es muy curioso y muy tragicómico el caso que comentas, porque claro, esto que decimos de que hay guías que se creen ya su propia versión intelectual de lo que significa Jesús, algunos se creen Jesús, es el caso que estás contando, es de una persona que está en religión cristiana y todo eso, y estará súper influido todo ese grupo, los evangélicos y todo esto, como ya lo comprobaste en tu visita, influidísimos por espíritus, todos ellos pues de muchas, a lo mejor hay varios talantes de ellos, pero en el momento dado que Claro, sí, influyen, muy están ahí persiguiendo sus adicciones a salvar la tierra a su manera, pero solo desde el intercambio intelectual de energía, ¿no? No desde el alma. claro, no solo Iván es esa dimensión que no se la reconoce, sino que además la distorsión en muchos aspectos del uso de la Biblia como como la estructura. O sea, esto que acá vemos justamente, leyes y principios en la creación que te cuentan de una forma, no sé cómo explicarlo, yo digo viva, ¿no? Dinámica, el movimiento en la Sí. que puedes participar, chequear. Aún no entiendo, la persona me decía, yo tengo la Biblia, está bien, no la entiendo, pero está ahí, Pero yo la leo, es no la la vida. entiendo. Sí. Claro, exacto, entonces a eso yo voy, porque yo le digo, ahí ya está, o sea, no es un error, es lo que estamos hablando. Humildemente digo, yo no entiendo la Biblia, pero no te puedes salir de ahí. Entonces es como una suerte de, te vendo los ojos, vendados, yo te llevo. Y vos decís, bueno, no, sí, pero yo no sé, pero es así, esto es así, Ese te es el, lo doy. fíjate, claro, ahí a través del libro se hace el gesto de entregar la voluntad, ¿no? Y los espíritus entran. Claro, yo siento que yo, yo te lo explico, o sea, me lo trago, lo regurgito, te lo doy acá vomitado y digerido por mí, y vos lo tomás lo que, ay, qué lindo, y bueno, ahí cuando hace esa pseudo transposición, así como que, entonces la gente, porque dice, lee, yo te cuento lo que quiere decir, yo te cuento lo que quiere decir y vos tomas eso. Como yo lo bajo, entre comillas, al nivel, oh, qué revelador. Claro, un poco lo que hacen los gurúes también, y bueno, así, es algo ungido que puede ser incluso una oportunidad de empezar a tomar contacto con lo que realmente se siente. Pero yo lo que yo le decía era que no iba a intentar convencer de nada, porque justamente aprendí con Jesús, que fue en Secretos del Universo, el primer video, aprendí con él que él dice, bueno, tienes una duda, yo no me hago responsable de tu duda, tendrás que gestionar vos la respuesta a tu duda, hacer tu proceso. Sentir, ¿no? No, o sea, no. Claro, claro. Era muy, en ese sentido, muy coherente, me acuerdo. Y entonces me pareció interesante eso, pero era la primera vez que yo escuchaba, ¿viste? Generalmente uno trata de venderte o convencerte o de alguna forma justificar que te compres, que no sé, bueno, la necesidad, ahí está, justifican la necesidad. Bueno, y él te pone que no, él te dice el libre albedrío. Entonces, claro, ahí por primera vez yo me sentí así como, ay, ¿qué hago? Súper rara. Mm. Y ahora
siento que, claro, nos asusta eso. Entonces preferimos que alguien venga, te tome la mano, te lleve por aquí, ¿no? Esa tercerización que hacemos en todos sentidos, ya Claro, sea sí. dentro de una iglesia, fuera. Sigue la herida y seguimos siendo buenitos para proteger los miedos a sentir las heridas familiares, ¿no? Y ahí está en la religión usando esas heridas familiares. Oye, voy un momento al servicio y seguimos. Y tú si quieres también ir a por agua o algo que sea. Iván, ahí habló Ana Pilar que si hacíamos un recreo se sumaba. Vale, pues ahora paramos y cuando terminemos, Dale. solo quedan Voy 2 minutos, pero vamos a terminar estos 2 minutos, ahora vengo. Dale. Bueno, ya estamos. ¿Estás? No, también ha ido a descansar o lo que sea. Y ahora seguimos. O sea, ha ido a lo que sea. Como siempre pondré un índice de contenidos y de tiempos, como tienen los vídeos anteriores. Estoy. Muy bien, pues seguimos. Dale. We are definitively saying that Así que claramente estamos diciendo que there's almost two mechanisms we've learned about hay casi como dos mecanismos the laws of divine love a lot from sobre los que hemos aprendido. Es sobre las leyes del amor divino, you, Mhm. que hemos aprendido mucho de ti, which allow the transmission las cuales permiten la transmisión of God's love. del amor de Dios. Mhm. And we understand that has special implications for the further reception of truth. Y entendemos que eso tiene también implicaciones especiales para la recepción ulterior de la verdad. But what we are trying to establish in this O sea, el tema del amor de Dios tiene implicaciones, esa recepción. Pero lo que estamos intentando establecer discussion is that en esta conversación es there's another mechanism que hay otro mecanismo that we haven't spoken about del que aún no hemos hablado formalmente, formally before, which antes no hemos hablado, is the human conscience, que es la conciencia humana. and that is a mechanism via which God transmits truth. Y ese es un mecanismo mediante el cual Dios transmite verdad. Yeah, so it's not Sí, like we haven't discussed this actually. y no es como que realmente no lo hayamos comentado, I've just discussed it using different terms. solo que lo he comentado usando diferente terminología. Technology. So, for example, Por ejemplo, I've said quite frequently muy frecuentemente he dicho that you must first understand that que primero debes entender God's love exists que existe el amor de Dios before you can desire to feel it.
antes de desear sentirlo. You must understand how Tienes que entender cómo you go about praying, how ir con este tema de la oración, ¿no? you go about receiving Cómo va el tema de recibir that love, ese amor. opening up the desire of your O sea, tienes abriendo ese deseo heart to de tu corazón receive that love. para recibir ese amor. Now, these are truths Ahora bien, entonces esas son verdades which the conscience can confirm que la conciencia puede confirmar Yeah. before you've even received God's antes de siquiera hayas recibido love, amor de Dios. if you were open to receiving the Y si estás abierto knowledge that came a recibir ese conocimiento from God directly que through viene directamente de Dios the conscience. a través de la conciencia. Yes. And so even all the operation, the basic Así que incluso toda la operación operation of the la operación básica laws involved with de las leyes that govern the reception of God's love involucradas en la recepción del amor de Dios, que gobierna la recepción de ese amor, can all be confirmed todas pueden ser confirmadas through the operation of the conscience. a través de la operación de la conciencia. We just need to then Solo necesitamos entonces engage them. involucrarnos, enrolarnos en ellas, And that's where most humans fall down. que ahí es donde la mayoría de los humanos, de eso la mayoría, vamos a ver cómo traduciríamos esto, es como que no, bueno, ahí es donde se vienen abajo, fracasan, que no me salía en él. Ahí es donde, en ese involucrarse en ellas, es donde la mayoría, por así decirse, fracasa, ¿no? Este fall down. We hear them, Sí que las oímos, hear the laws, hear oímos las leyes, the principles involved. You know, los principios involucrados, many people have heard what we've said for years and years, porque mucha gente ha oído lo que hemos dicho durante años y años, but do we really act upon pero ¿realmente actuamos these truths? en base a esas verdades? So you can see from that too, the conscience Así que también de eso puedes ver is such that que la conciencia we don't have to act es tal que upon it. no tenemos por qué actuar en base a ella. We can just hear it, Simplemente podemos oírla and the conscience can confirm y la conciencia puede confirmar the truth that we've heard. la verdad que hemos oído, But at the end of the day, God's not expecting us pero a fin de cuentas Dios no está esperando to do something about. que hagamos algo sobre ello. God's just informing us Solo nos está informando and allowing us to make our own choices and y permitiéndonos hacer nuestras propias elecciones decisions. y decisiones. Yeah, so let's move on to really defining what the conscience is. Entonces ahora vamos a seguir para realmente definir lo que es la conciencia, Because it is so poorly understood it's used porque se entiende tan pobremente, tan malamente, in a different way, o sea, porque se usa de una manera diferente. the word and the Esa palabra, terminology la terminología, and the concept is used in el concepto es usado a different way to what en una manera you diferente just started to allude to. a la que acabamos solo de empezar a aludir. Exactly. So let's just Exactamente, confirma Mila. define it properly Así que vamos a definirla apropiadamente in our next section. en nuestra siguiente sección. Yes. Yeah. Yeah. Sí, ok. Y esto es lo que continuamos a lo mejor ahora grabando si se suma Ana Pilar. Entonces, ¿quieres despedirte con algún comentario? Solo despedirte y seguimos. Y del amado público, ¿cómo lo ves? Sí, me despido y seguimos. Los invitamos a Sí. seguir son más portátiles estos videos. Aunque Así que esto último que han dicho es que es breve, súper pues, crucial. ¿Qué? Ah, que vi que breve, Sí. sí. que claro, breve, entonces nos permite enganchar. Claro, sí, me parece que dejó justamente ahí, dejó el eslabón abierto para enganchar con eso. Muy bien, pues gracias y hasta el siguiente. Ya despedidos. Hasta Quedamos a los millones de suscriptores. Nos da pena despedirnos, pero bueno, vamos. luego.